Agradezco al doctor José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo precisamente de Coneval, que nos tome la llamada hoy, que nos acompañe para hablar de estos resultados. José, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a ti y a tu auditorio. ¿Cómo entender estos números? Digamos, hoy somos menos pobres que hace 10 años, ¿o cómo estamos? Bueno, creo que puntualmente hay dos variables que podemos resaltar. En cuanto a pobreza extrema, afortunadamente hay sí una reducción de los mexicanos, del número de mexicanos que se pueden considerar como pobres extremos, pero desafortunadamente ellos pasaron de la parte de pobreza extrema a pobreza moderada, y en el consolidado, en el agregado, los mexicanos que se consideran en situación de pobreza, pues sí, tuvimos esta expansión en números absolutos de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones. Me parece que esa es una primera evaluación, cierta reducción en pobreza extrema, pero en el consolidado, en situación de pobreza, pues tuvimos una expansión. Y esa parte en Coneval consideramos, lo exponimos ayer en la conferencia de prensa, va muy encaminada con dos factores que identificamos como focos rojos a partir de las estadísticas que exhibimos el día de ayer. La primera es el número de mexicanos que reportan carencia en seguridad social. Coneval tiene 6 dimensiones de derechos sociales para medir la pobreza en cuanto al enfoque multidimensional. Una de esas medidas es la carencia de seguridad social, y para 2018 71 millones de mexicanos aún reportaban una carencia a la seguridad social, lo cual es un fenómeno que evidentemente va asociado a temas de precarización laboral e informalidad. Ese es uno de los focos rojos que detectamos, pero también está el tema de los ingresos. Consideramos en Coneval que desafortunadamente en estos 10 años hubo un estancamiento en cuanto a los ingresos de las familias. Cabe recordar que en promedio del total de los ingresos de un hogar, casi el 70% tiene que ver con ingresos laborales. Indudablemente, si esta variable no se expande, pues muy difícilmente el agregado de los ingresos va a modificar. A partir de la variable de ingreso, también otro de los datos que compartimos, que hicimos públicos el día de ayer, es que 61 millones de mexicanos tienen ingresos por debajo del valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria. Esos dos fenómenos me parece que desafortunadamente son parte de la explicación de este estancamiento de las cifras de pobreza en el agregado. Ciertamente hay que también decirlo, esa focalización que hubo durante estos 10 años permitió la reducción, pero solamente en el rubro de pobreza extrema. Ujú. Ahora, ¿dónde nos falló? Es decir, aparentemente el combate a la pobreza extrema tuvo avances, tuvo éxito en alguna medida, pero el resto nos sigue quedando pendiente, ¿no? Sí, justo, sobre todo consideramos que la parte del empleo, de la formalización del empleo, dañó mucho el comportamiento de esta serie en los 10 años, reiterando, porque prácticamente la carencia de seguridad social pasamos de 72.5 millones de mexicanos en 2008 a 71.7 millones. Consideramos en Coneval que esta parte de no formalidad en los empleos indudablemente constituye un obstáculo para que las políticas sociales pudieran haber tenido un mayor éxito en el agregado o en una mayor cantidad de mexicanos. Reiterando, aún un cierto avance en pobreza extrema, pero desafortunadamente en esa gran masa de mexicanos que aún consideramos como como pobres moderados o en situación de pobreza, esta parte de carencias sociales sí constituyó indudablemente un fenómeno que obstruyó la Sí. parte de la efectividad de las políticas sociales, pero también uno de los datos que hicimos públicos fue la parte del análisis por grupos vulnerables, y ahí tampoco tuvimos ningún movimiento. Prácticamente el mismo porcentaje de población indígena en situación de pobreza, alrededor del 75% de ellos, pues se mantienen los 10 años. También las personas con discapacidad, los grupos de 65 años y más, las mujeres indígenas mantuvieron los mismos porcentajes de pobreza. Entonces me parece que también uno de los, digámoslo así, de los obstáculos que hubo en estos 10 años es que si bien se tenía una focalización de los grupos vulnerables, no se pudo
la política social que se aplicó no pudo sacarlos en mayor medida en situación de pobreza extrema o de misma pobreza, y bueno, esa es parte de las variables que quedaron ciertamente Sí. estancadas en estos 10 años. Doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, está platicando con nosotros. El presidente López Obrador habló hace unos momentos en la conferencia de prensa sobre estos números que dio a conocer el Coneval. ¿Lo escuchamos? Es breve. Estados como Nuevo León y Coahuila son las... No he visto el reporte completo del Coneval, lo voy a revisar. Son dos cosas como estrategia del gobierno. Primero, acabar con la corrupción y al mismo tiempo sacar de la pobreza a nuestro pueblo. Le preguntaban por qué el número de pobres sigue por encima de los 50 millones en el país y dice que lo va a revisar completo el informe de Coneval y que la estrategia es acabar con la corrupción y sacar de la pobreza al pueblo. Pero para eso hay que implementar muchas medidas o continuar algunas tal vez que han funcionado, José. Sí, de hecho, en estas 2 semanas que ya yo he estado en este cargo, nos hemos reunido un par de veces con la Secretaria de Bienestar. Ella nos manifiesta no solamente la voluntad de reuniones de trabajo para que Coneval, en complemento con su otra tarea fundamental, que es la evaluación de las políticas y los programas sociales, pues se pueda tener reuniones mucho más cercanas con esta administración para continuar con las reuniones para que pues se le puedan hacer las recomendaciones o los ajustes que puedan realizar los programas sociales, no solamente la Secretaría de Bienestar, sino de las otras Secretarías de Estado. Me parece que ese camino indudablemente es un primer avance para tratar de eficientar el gasto público, el gasto social en este país, porque indudablemente justo Coneval por ponerte un ejemplo muy puntual, en enero de este año hizo público otro informe sobre la evaluación de los programas sociales de la política social del sexenio anterior. Y un dato muy puntual es que casi el 60% de los programas sociales tuvieron resultados insuficientes en el sexenio anterior. Entonces, una de las claves para pues movernos de este escenario de estancamiento indudablemente tendrá que ser que los programas sociales, el gasto social sea más eficiente, y ahí Coneval siempre ha tenido un papel relevante en cuanto a emitir las recomendaciones o sugerencias para que se modifiquen o puedan ser mucho más eficientes estos programas sociales. Pero indudablemente también consideramos, y los poníamos en la rueda de prensa el día de ayer, también pasa este escenario de estancamiento de mover algunas otras variables económicas. Como te mencionaba, sí continuar con el incremento de salarios, pero ciertamente con una inflación controlada. Eso también es muy relevante, mantener una inflación controlada en los siguientes años. La parte de formalización del empleo, combatir la precarización, toda la parte de incrementar el sistema de pensiones para un mayor número de mexicanos, etcétera. También el tema de inversión y reactivación de los aparatos productivos. Es una gama muy amplia de variables macroeconómicas que tienen que acompañar las políticas sociales de este país. Pareciera que por lo menos los dos ejes principales del combate a la pobreza es abatir la corrupción y entregar los apoyos sociales directamente en efectivo a la gente para que lo reciba a cash y haga con ellos, con ese dinero, lo que quieran. ¿Funcionarán estas medidas? Bueno, de entrada, lo hemos reiterado, todos los programas sociales son buenos. De acuerdo al inventario de programas de Coneval, al día de hoy tenemos más de 8,000 programas sociales en el país, en los 3 diferentes órganos del gobierno, municipal, estatal y federal. Reitero, todo programa es bueno, evidentemente, mientras mayor número de mexicanos tengan acceso a los programas, no solamente los de nivel federal, sino también estatal y municipal, pero que también haya una mejor coordinación de los mismos, indudablemente la eficiencia de estos podrá aumentar. También Coneval ha insistido de manera continua desde hace muchos años en la duplicidad de programas. Me parece que esta parte, este esquema de duplicidad tendrá que abatirse y reitero, en una coordinación
de los gobiernos municipales, estatales, federales, porque indudablemente algunos otros estudios que hemos publicado Coneval a lo largo de la historia, pues sí hemos consignado que la duplicidad de programas, más allá de beneficiar, pues prácticamente tienen resultados ineficientes en cuanto a las reducciones de pobreza o llegar efectivamente a la población objetivo. Entonces, reitero, si cualquier programa social que se implemente es bueno, pero evidentemente habría que revisar las condiciones, que no haya duplicidad, que no haya un esquema de ineficiencia, para que ya con los datos que hicimos públicos el día de ayer, nos queda suficientemente claro, nos debe quedar claro como país, que tenemos que reforzar las medidas de política social y política económica, pues para que en 2, 4 o 6 años tengamos resultados diferentes como país. De acuerdo, doctor José Nabor Cruz Marcelo, gracias por tomar la llamada. Al contrario, un gusto, muy buenos días. Hasta luego. Buenos días, el secretario ejecutivo de Coneval.